En farmacología, las estatinas es un grupo de fármacos que se utilizan para bajar el colesterol. Pero en el 2012 la FDA hizo un cero cuestionamiento a esto. De esto es que se trata la investigación que tenemos para esta noche. Cuidado con las estatinas. Las estatinas son drogas que actúan bloqueando las enzimas responsables de la producción del colesterol en el cuerpo humano. Por ello es muy usado como tratamiento en aquellas personas que sufren de niveles altos de grasa en el organismo. Yo pienso que sí, que debemos de tener cuidado y de tener un perfil. No todos los pacientes quizás necesitan estos medicamentos y darlo por un tiempo X. Medir esos niveles de nuevo, ver cómo están y ver si el paciente con dieta, con cambio de estilos de vida, puede realmente controlar sus grasas sin necesidad de usar medicamentos extras. La FDA en 2012 de Estados Unidos exigió a las industrias farmacéuticas que debían utilizar nuevas etiquetas de advertencia para los medicamentos con estatinas, donde se especifiquen los efectos secundarios y recomiendan a los médicos hacer pruebas hepáticas previas al tratamiento, además de que lo interrumpan si el paciente presenta daños relacionados con la misma. En Internet circulan centenares de artículos que cuestionan el uso de las estatinas, relacionándolas a efectos secundarios de importancia y que no son un secreto entre la clase médica dominicana. Los efectos secundarios en general de las estatinas que se conocen, los más importantes son la inflamación muscular, que nosotros médicamente llamamos miositis. Da dolores musculares muy fuertes, hay personas que no toleran nada de estatina. Hay otras que toman su estatina y nunca le produce nada. En algunos casos se han detectado cataratas, en otros casos se han detectado el caso de la diabetes, en otros se ha detectado hasta pérdida del pelo, es decir, que hay efectos secundarios variables. Realmente las estatinas son medicamentos de cuidado, definitivamente afectan el hígado. De manera que cuando tú recetas estos medicamentos tienes que mantener un control de cómo andan las pruebas hepáticas. Sí pueden producir confusión mental en algunos pacientes. Esta confusión mental muchas veces deriva en la temible enfermedad del Alzheimer, donde los pacientes pierden totalmente la memoria. Esta teoría descansa en la explicación científica de que el cerebro está formado por un 20% por colesterol. Y el colesterol forma una parte muy importante de la membrana celular, de las membranas de las neuronas. Y además los axones, que es cómo las neuronas se comunican una con otra, está compuesto de mielina. Y la mielina, un componente importante de eso es el colesterol. De manera que el colesterol es importante para el cerebro. Hay quienes abogan porque las estatinas producen la enfermedad del Alzheimer. Dicen que si la estatina le quita el colesterol al cerebro y el cerebro y la mielina necesitan colesterol, la información entre una neurona y otra se va perdiendo. Pero los especialistas dicen que debemos tener prudencia, pues todos los extremos son malos. Es decir, que tanto con niveles de colesterol muy bajos como muy altos puede llevar el riesgo de la pérdida de memoria y otras enfermedades. Hay 44 millones de personas en el mundo con demencia, es la epidemia de este siglo. Número de casos nuevos, hay más que el SIDA por año. De manera que el SIDA tiene más o menos unos 2 millones por año, tenemos que la enfermedad de Alzheimer tiene unos 7.7 millones de casos nuevos por año, o sea que triplica el SIDA. Un estudio realizado en República Dominicana recientemente y donde participó la doctora Acosta reveló que tenemos un 12.2% de nuestra población geriátrica con problemas de demencias, pero en la experiencia en su consulta le han llegado casos en los que detectó un problema que debe llamar mucho la atención. Yo tengo muchas personas jóvenes ya desde 40, 45 años con demencia, sobre todo en esa edad de los 50 y tantos. Y sí es curioso, inclusive yo hablé con el doctor Medrano, que estudia mucho la microcirculación cerebral, porque un factor común que tenían muchos de esos pacientes jóvenes vistos en mi consulta, realmente habían usado estatinas
por mucho tiempo. Los pacientes que presentaron estos problemas de salud estuvieron medicados con estatina por un tiempo de 3 a 5 años. Así como ocurre con los pacientes que pueden llegar al Alzheimer debido a un mal manejo del colesterol, también existe una relación amor-odio entre la estatina y los pacientes diabéticos. El diabético, por la déficit de insulina que tiene en su cuerpo, facilita que le aumente la grasa en la sangre, colesterol y triglicéridos, y por esa vía entonces indirectamente también facilita el que se dañen las arterias, las paredes arteriales. Entonces aquí lo que se visualiza es el que no es diabético que podría hacerse diabético por el uso de esos medicamentos, ¿de acuerdo? Pero el que ya es diabético y necesita salvar su corazón, el que necesita prevenir siendo diabético que se endurezcan las arterias, nosotros ponemos en una balanza cuál es el beneficio que va a tener. Es decir, que el mayor seguimiento que deben tener los médicos es con aquellos pacientes no diabéticos que usan estatinas, pues deben realizarle periódicamente análisis. Esto porque hay investigadores que establecen que el efecto de las estatinas en el organismo podría hacer que el cuerpo produzca más azúcar de lo normal. De ahí la relación del efecto secundario de la estatina con la diabetes 2. El médico general, el médico que utiliza internista, que utiliza estos medicamentos, debe estar alerta porque puede estar manejando el colesterol, pero no se da cuenta que puede estar apareciendo una diabetes que no existía. Con un panorama así, muchos pacientes quedan con la inquietud de qué hacer si tienen un tratamiento con estatina, si deben mantenerlo o dejarlo. Yo pienso que satanizarla sería... no sería lo correcto, porque son medicamentos buenos. Ahora, tienen que estar en una buena pluma, en un buen médico que sepa cómo recetarlo. Si usted no es un cardiólogo, si usted no es un endocrinólogo, no se ponga a estar recetando eso. Además, deben pedir a su médico que les haga los estudios regularmente que detecten si alguno de los efectos secundarios de la estatina pudieran estar apareciendo. Y en caso de ser un paciente que recién ha sido diagnosticado con colesterol alto, determinar con su médico los métodos que puedan ser beneficiosos a su caso para superar el diagnóstico sin necesidad de medicamentos. Lo ideal sería no llegar a tener colesterol alto, no llegar a tener triglicéridos altos, porque se normatice una adecuada alimentación y que tenga un ritmo de actividad física ideal. En salud, es importante conocer qué medicamentos estamos tomando y que estos sean prescritos por médicos responsables que den seguimiento a sus pacientes. Casi todos los medicamentos tienen efectos secundarios, por eso lo mejor es prevenir las enfermedades que tener luego que curarlas.